nombre es Carla Yadira Mendoza Romero. No, la verdad es que nunca imaginé que esta experiencia la podíamos vivir aquí en mi casa. Siempre habíamos tratado de cuidarnos, desde que inició la pandemia procuramos tener cubrebocas y salir con cubrebocas, pero aún así pues no, nadie está exento de poder vivir eso. Pues la verdad es que mi papá había estado bien. El 11 de julio él falleció por COVID y antes de haberlo llevado a un hospital, él estuvo bien. Él solo presentó un poco de resfriado, tos, pero su temperatura era normal. La segunda visita que fue al médico, ya mi papá yo creo que se sentía más mal, que decidió ir a que lo revisaran. Pues el doctor su oxigenación supongo que la vio más baja. No, pues ya fue una preocupación, ¿no? Al revisarlo, el que tenía síntomas de COVID, ¿no? Miércoles 7 lo mandaron a hacer análisis, las pruebas de COVID y una radiografía de tórax. En la mañana yo fui a solicitar que viniera el químico a hacerle los análisis. Dijo que estaba bien, que le había tocado ver a otras personas que tuviesen mayores complicaciones y estaban muy mal, ¿no? Nos lo llevamos a hacerle la radiografía y ahí ya era donde empezó a verse más mermada su salud. Iba mareado, con dificultades para respirar, con dificultades para caminar, pero dentro de lo que cabe iba bien, porque siempre estuvo consciente. Y el químico que lo había visto en la mañana nos había recomendado un médico internista. Nos lo llevamos a su clínica, ya lo revisó y el médico dijo que pues que sí tenía COVID y que era necesario hospitalizarlo. Estaba consciente y dentro de su gravedad estaba bien. Él no quiso hospitalizarse, pues obviamente tampoco nosotros queríamos llevarlo al hospital, ¿no? En ese momento mi mamá y yo fuimos a conseguir los medicamentos para que se los pudieran aplicar. Hubo muchos medicamentos que se nos complicó mucho conseguirlos. Hay muchos medicamentos que en la actualidad están agotados, pero para él, gracias a Dios, los logramos conseguir. Esa noche se los aplicaron todos sus medicamentos y nos lo trajimos. Le habían recetado unas nebulizaciones. Y en la noche él ya estaba más mal, mi papá ya estaba más mal, él ya no podía estar despierto, ya no podía sostenerse de pie, seguía consciente en una parte porque había cosas que no se acordaba que eran. Como a las 10 de la noche nos lo llevamos a la clínica, fuimos a la clínica 11 y ahí lo recibieron más o menos como a las 11:30, 12. En el proceso después de los días en los que él estuvo, pues nosotros teníamos mucha preocupación y mucha angustia en casa. Hablamos a la línea COVID, donde nos atendió, en ese momento era una trabajadora social, nos pasó con un médico y nos pasaron con un psicólogo. A mi mamá y a mí, que en ese momento estábamos juntas, nos ayudó mucho a tranquilizarnos, a saber que de alguna forma cómo teníamos que cuidarnos durante este proceso y pues a poder estar un poco tranquilos aquí en casa, ¿no? ¿Qué medidas teníamos que tomar? Comemos juntos, pero cada quien a distancia. Mantenemos el uso del cubrebocas aquí en casa. Salimos con mayores cuidados y mayor protección de la que ya teníamos. Pues yo no quise que mi mamá se arriesgara a entrar a una zona de riesgo o una zona contaminada, ¿no? Como era el hospital. Yo estuve consciente, bueno, él estuvo consciente en ese momento y yo estuve presente y vi su reacción positiva a la oxigenación. Llegó en ese momento con una oxigenación de 57% y después de un rato de haber tenido el tanque de oxígeno, su oxigenación subió a un 87%. La única indicación fue cualquier indicación que nosotros pudiéramos tener, informe sobre la salud de su familiar, va a ser vía telefónica. Me pidieron línea local de casa y una línea celular a donde nos pudieran contactar.
De hecho, solo puede, para llevar a un enfermo de COVID, solo va acompañado de un familiar, y una vez que lo dejas ahí, ya no lo vuelves a ver. Al estar haciendo su expediente clínico, cuando ingresó al hospital, a mí me hicieron firmar una responsiva autorizando la intubación en caso de ser necesario. Desde que mi papá llegó dijeron que era necesario hacer la intubación, pero nunca se lo hicieron. Preguntando o platicando con algunos otros médicos de otras áreas y de otras clínicas, nos han dicho que no se la hicieron porque él estaba consciente y él en todo momento se negó al procedimiento. La verdad es que desde que se quedó el 8 de julio que se hospitalizó, nunca estuvimos tranquilos con esperar solo una llamada, ¿no?, del hospital para decirnos cuál era su estado de salud. Una amistad de un familiar nos había logrado decir que él ya tenía dieta, que ya había comido y que seguía estable. De ahí no tuvimos ningún otro tipo de comunicación con nadie. Y yo recibí una llamada hasta como a las 7:30 de la noche por parte de trabajo social de la clínica para informarme que mi papá había fallecido a las 5:20 de la tarde. Y entonces lo único que nos dijo es que en la mañana él había pasado a ver a mi papá, que estaba estable, pero que le habían dicho que era necesario entubarse y que mi papá solo les había dicho que lo iba a consultar con su familia, que trataron de resucitarlo porque había tenido un paro respiratorio, pero que ya no habían podido hacer nada. Pues de ahí ya nada más fue, me dijeron tiene que venir, tiene que traer esta documentación para poder hacerle la entrega del cuerpo. Entregué la documentación y me dijeron que debido a las situaciones estas de denuncias que habían habido en otros lugares porque les entregaban cuerpos que no eran sus familiares, tenía que entrar a reconocer el cuerpo. La señorita de la funeraria que nos atendió también como que fue muy amable al decirnos o al decirme, tú vas a entrar pero no toques nada, vas a entrar a una zona contaminada, hay mucho riesgo. Dice, apenas me tocó ir por 3 integrantes de una familia, el papá creo que fue el que falleció y la esposa se abrazó de él cuando reconoció el cuerpo y se contagió y falleció. Cuando iban a sepultar a la mamá, el hijo se abrazó del ataúd de su mamá y también se contaminó y se murió. Dice, por favor, no toques nada. No te acerques ni a las paredes. Yo sé que te va a ganar el sentimiento por querer abrazar a tu papá, pero no lo hagas. Dice, por favor, cuídate. Pues al final los médicos también tienen miedo. La gente que trabaja en las funerarias también tiene miedo porque es una zona de mucho contagio. Y solo alcancé a abrir unos 10, 15 centímetros donde alcancé a ver un poco de su rostro para saber que era él. No más. Ya no lo ves. Desde que lo dejas en el hospital ya no lo ves. Y no lo entregaron y tampoco en la funeraria lo puedes ver porque al final el ataúd también entra a la zona contaminada. Entonces no lo puedes ver. La funeraria nos dijo que el ataúd se destruye y pues tuvo que ser incinerado. Entonces no lo ves, no pasas otro proceso, no hubo un velorio, no hubo un funeral como tal. Llevando la documentación que ellos me pidieron, el trámite fue rápido, tardado en lo que llegó la funeraria con ellos y que se hizo el trámite de la contratación de los servicios funerarios. A mi papá del hospital lo sacamos más o menos como a las 3 de la mañana, ya directo a la funeraria. Y de ahí se fue directo a su cremación. Y el padre Suazo nos permitió hacer una misa con sus cenizas
ese día de la cremación. Solo estuvimos los 4, el padre y un asistente, nadie más. La misa la pudimos transmitir por Facebook Live, pues para que sus hermanas que viven en Quintana Roo pudieran estar ahí también. Entonces solo así pudimos hacer algo en compañía de los demás, que realmente quizá a todos nos dio, porque a todos en algún momento se nos fue el sentido del gusto, del olfato, a todos en algún momento tuvimos dolor de cuerpo. Hemos estado en constante comunicación con la línea COVID de la Secretaría de Salud, pero nunca nos han querido hacer una prueba como tal porque no presentamos síntomas en este momento. Yo creo que no hemos podido vivir el duelo o al menos despedirnos de mi papá o llorarle o decirle algo, ¿no? No lo hemos podido hacer porque ni siquiera entre nosotros nos hemos podido abrazar. El dolor de escuchar a mi mamá llorar, por ejemplo, y no poderla abrazar o consolar, pero a él sí le pude decir lo mucho que lo queríamos y que lo estábamos esperando. Ha sido una pesadilla. Y es más difícil cuando salimos y vemos a la gente que no usa cubrebocas, que no usa mascarillas o que va como si nada en la calle, porque no saben el dolor que se vive, la incertidumbre con la que se vive después. Pues mira, mi papá era una persona muy trabajadora siempre. Él trabajaba de lunes a domingo, no descansaba. Estaba a punto de jubilarse y tenía planes de poder estar con mi mamá y disfrutar más tiempo juntos, porque ya no iba a trabajar. El próximo año se jubilaba.